Hoy nos adentramos en uno de esos casos que estremecen hasta lo más profundo. Una boda suele ser uno de los momentos más esperados y significativos en la vida de una mujer, cargado de ilusiones y promesas de felicidad eterna. Sin embargo, no todas las historias culminan con un final de cuento. No todas terminan con ese felices para siempre. Algunas se transforman en relatos oscuros y trágicos que dejan huella en la memoria colectiva. Esta historia nos traslada hasta Somerset, en Inglaterra, una región al suroeste del país conocida por sus castillos medievales, sus antiguas ciudades y las leyendas del rey Arturo. Pero entre esos paisajes cargados de historia también se esconden secretos modernos, más sombríos y crueles. Era la mañana del 12 de septiembre de 2012. Orlando, un vecino de la zona, regresaba a casa tras una larga jornada nocturna en una gasolinera. Había prometido a su esposa llevar a su pequeña hija María a la guardería. El cansancio lo vencía, así que subió el volumen del estéreo de su auto para mantenerse despierto mientras los árboles se deslizaban veloces a su alrededor. Fue al salir de una curva cerrada cuando lo vio, humo negro elevándose en el aire. Orlando redujo la velocidad y descubrió que el humo provenía de un estacionamiento cercano. Un automóvil estaba envuelto en llamas. Con el corazón acelerado, se detuvo y corrió hacia el vehículo, pero el fuego era demasiado intenso. Apenas unos minutos después, llegaron los bomberos. En cuestión de 4 minutos, el coche ya estaba totalmente consumido. La policía acordonó la zona con cinta de seguridad para mantener alejados a los curiosos que comenzaban a reunirse. A esas horas de la mañana el lugar estaba prácticamente desierto, sin testigos que pudieran aportar detalles del instante exacto en que todo comenzó. Lo que se hallaron en medio de los restos calcinados fue aterrador: un cuerpo carbonizado. Los agentes comprendieron de inmediato la gravedad del hallazgo. Tenían que identificar a la víctima y determinar cómo había muerto. Lo primero que llamó la atención fue que no había señales de accidente automovilístico. No se encontraron huellas de frenado ni rastros de otro vehículo involucrado. La hipótesis inicial apuntó a una posible combustión espontánea del coche por fallas mecánicas. Sin embargo, todo quedaría en manos de una exhaustiva investigación y de la ciencia forense. Los restos humanos fueron trasladados de inmediato al laboratorio para identificar a la víctima y establecer la causa de su muerte. También se enviaron fragmentos del vehículo calcinado con el fin de descartar o confirmar un desperfecto como causa del incendio. La policía comenzó entonces a revisar la base de datos de personas desaparecidas, mientras el equipo forense trabajaba con rapidez. No pasó mucho tiempo antes de que los expertos arrojaran resultados. La persona hallada era Catherine Wells Barr, una joven de tan solo 23 años, vecina de la zona. La misma mañana, un reporte de desaparición había sido registrado por su pareja, Rafael Novak. Él declaró que había salido de casa a las 5:30 de la mañana rumbo al trabajo, mientras Catherine aún dormía plácidamente. Ambos trabajaban para la misma empresa, pero sus turnos no coincidían. Rafael explicó que, cuando llegó la hora en la que ella debía presentarse a laborar y no apareció, comenzó a preocuparse. Buscó en casa de sus familiares y al no hallarla, dio aviso inmediato a las autoridades. A partir de ese momento la investigación tomó fuerza. La policía interrogó a los padres de Catherine, a su hermana, a Novak, quien había denunciado la desaparición, y también a sus amigos y compañeros de trabajo. Cada detalle de su vida cotidiana empezaba a ser minuciosamente examinado. El hallazgo del cadáver en aquellas condiciones levantó más preguntas que respuestas. ¿Se trataba de un trágico accidente o había alguien detrás de ese siniestro? La investigación apenas comenzaba, y los investigadores sabían que para resolver el misterio tendrían que indagar en lo más íntimo de la vida de Catherine. En este tipo de casos, los secretos suelen emerger con la misma fuerza que las llamas que consumieron aquel auto. En las calles de Somerset, la noticia se extendió como pólvora. Vecinos que habían visto crecer a la joven se estremecían al pensar en el destino cruel que le había tocado. La comunidad, acostumbrada a la tranquilidad de sus paisajes, se vio sacudida por la posibilidad de que un crimen terrible se hubiera cometido en su entorno. Las preguntas no tardaron en multiplicarse. ¿Quién querría hacerle daño a una joven de 23 años? ¿Por qué alguien recurriría a un método tan brutal? Mientras los especialistas analizaban cada fragmento metálico chamuscado, la policía buscaba pistas entre testimonios, llamadas telefónicas y registros de la rutina de Catherine.
Sabían que encontrar la verdad no sería sencillo, pero también que cada detalle, por insignificante que pareciera, podía ser la clave para desentrañar lo ocurrido. En el aire quedaba la tensión de un misterio que pronto revelaría un trasfondo mucho más oscuro de lo que cualquiera en su merced podía imaginar. Al reconstruir los últimos días, y más tarde los años, de la vida de Catherine Wells Barr, los investigadores lograron trazar una secuencia de acontecimientos que los llevó hasta su trágico final. Catherine había nacido en 1989 en el Reino Unido, hija de Bill y Jane Wells Barr. Era la segunda en la familia, después de su hermana mayor Lynn. En el verano de 2010, durante un receso universitario, Catherine conoció a un empleado de la línea de producción de aspiradoras, un hombre de 31 años llamado Rafal Novak. Alto, de complexión fuerte, cabello rubio y facciones marcadas, cautivó de inmediato la atención de la joven. Novak había emigrado desde Polonia buscando un mejor futuro, dejando atrás a su exesposa y a un hijo. Llevaba alrededor de 4 años en Inglaterra cuando cruzó su destino con el de Catherine. Lo que comenzó como simples almuerzos en la cafetería del trabajo se transformó rápidamente en cenas románticas. Rafal sabía cortejar, flores, paseos, películas, y con el tiempo, le abrió su corazón, contándole sobre su pasado y las razones que lo habían llevado a dejar su país. Catherine, confiada y generosa, lo aceptó plenamente. La relación avanzó con rapidez, tanto que en pocos meses ella lo presentó a sus padres, quienes lo recibieron con alegría, convencidos de que aquel hombre podía darle a su hija un futuro estable. Pronto empezaron a planear la boda. En 2011, Catherine se graduó con honores de la Universidad Spa y consiguió un prometedor empleo como analista de negocios en Pneumatic International, la empresa reconocida por fabricar las aspiradoras Henry. Su talento y carisma la impulsaron de inmediato. Con inteligencia y empatía, siempre mostraba interés por sus colegas, escuchaba sus problemas y ofrecía apoyo. Su sonrisa franca y mirada luminosa la convertían en alguien profundamente apreciado. Su carrera crecía a un ritmo vertiginoso y su futuro parecía asegurado. Gracias a sus ingresos y a los de Novak, la pareja adquirió una espaciosa casa con terraza en Willow Way. Aunque el inmueble fue comprado con una hipoteca, habían asegurado un seguro como parte del acuerdo con el banco. Eran jóvenes, exitosos, con un futuro prometedor y un amor que, a simple vista, parecía sólido. Lo tenían todo para ser felices. Pero el 12 de septiembre de 2012 marcaría un antes y un después, dividiendo sus vidas en un irreversible abismo. La investigación continuaba, revelando secretos hasta entonces ocultos. Poco a poco se desvelaba un velo de engaños que había rodeado a la relación desde el inicio. La realidad de Novak comenzaba a emerger con crudeza. Aquel hombre de 29 años había dejado en Polonia a su esposa y a su hijo, huyendo de deudas considerables que lo perseguían. Llegó a Inglaterra no solo en busca de una nueva vida, sino también de escapar de su pasado. En tierras británicas conoció a otra mujer, Anna Lovich, con quien mantenía una relación cercana desde 2008. Y cuando Catherine apareció en su camino, Novak no rompió con su pasado. Por un tiempo, jugó con fuego, manteniendo vínculos con ambas mujeres. Ese triángulo oculto, tejido con mentiras y silencios, se convertiría con el tiempo en el motor de una tragedia inimaginable. Los padres de Catherine jamás habrían imaginado que el hombre que les sonreía con aparente sinceridad escondía tantas sombras. Su hija, llena de sueños, se entregaba por completo a un amor que se construía sobre cimientos frágiles. Y cada día que pasaba, la verdad oscura de Novak se enredaba más con el futuro brillante de ella, hasta que el contraste entre ambos mundos terminó explotando de la manera más cruel. La comunidad, al conocer los detalles de la doble vida de Novak, quedó conmocionada. No era fácil concebir que un hombre que se mostraba trabajador y encantador fuera en realidad alguien que ocultaba tantos secretos. Pero detrás de cada sonrisa se escondían deudas, compromisos rotos y promesas incumplidas. Catherine, sin saberlo, había caído en la telaraña de un hombre con demasiados fantasmas en su pasado. Mientras la investigación avanzaba, las autoridades entendían que este caso no podía explicarse solo como un accidente o un arrebato repentino. Había un patrón de engaños, un historial de huidas y una clara disposición a manipular. Novak no era simplemente un hombre en busca de una segunda oportunidad. Era alguien que había construido su vida sobre la mentira.
Y tarde o temprano, esa verdad terminaría saliendo a la luz, arrastrando consigo a todos los que habían confiado en él. Al final, Rafal Novak decidió quedarse con Katerine Welsbar, viéndola como la opción más viable para construir una familia y garantizar estabilidad financiera. Mientras Katerine soñaba de manera genuina con un matrimonio feliz y con formar un hogar junto al hombre que amaba, Novak urdía un plan siniestro: terminar con su vida para quedarse con el pago del seguro y la amplia casa que habían adquirido juntos, gran parte de la cual había sido financiada con el esfuerzo de ella. El crimen fue concebido con una frialdad estremecedora y ejecutado con una crueldad meticulosa. El día de la desaparición de Katerine, tras esperar unas horas, Novak acudió con su jefe para preguntar por ella, fingiendo desesperación y angustia. Frente a sus colegas y familiares interpretó el papel de un novio preocupado, asegurando no saber nada de su paradero. Ni en la casa de sus padres ni en la suya encontraron señales de la joven. Además, su automóvil también estaba desaparecido. Rafal recordó entonces que ella había recibido cartas amenazantes de un supuesto admirador mentalmente inestable. Esa información llevó a la familia a alertar a la policía. Esa misma tarde, en la sala de la casa que compartían Katerine y Rafal, los padres y la hermana de la víctima aguardaban noticias cuando recibieron la devastadora llamada. Un auto había sido hallado en llamas, y dentro yacía un cuerpo calcinado. Novak, con aparente serenidad, relató que la noche anterior había sido normal. Salieron a caminar después del trabajo, pasaron por una tienda a comprar víveres, cenaron y más tarde se acostaron tras ver televisión. Nada parecía indicar que Katerine estuviera preocupada o asustada. Sin embargo, los análisis forenses revelaron una verdad mucho más cruel. Las investigaciones determinaron que Katerine había sido estrangulada alrededor de las 2 de la madrugada, probablemente mientras dormía en su propia cama. Después, su cuerpo sin vida fue colocado en el auto, trasladado a un lugar cercano y finalmente incendiado en un intento desesperado de borrar toda evidencia. Pero la coartada de Novak no encajaba. Aseguraba haber salido a trabajar a las 5:30 de la mañana, dejando a Katerine dormida, mientras el vehículo incendiado fue descubierto entre las 6 y 7. Un testimonio adicional reveló que, a la 1:30 de la madrugada, Rafal aún estaba en casa, lo cual cambiaba por completo el rumbo del caso. La policía ya no tenía dudas. Novak se convertía en el principal sospechoso del asesinato. Fue detenido mientras continuaban las investigaciones. En su defensa, insistió en que Katerine era acosada por un perseguidor que la había llevado a la histeria con cartas y amenazas constantes. Durante las pesquisas, salió a la luz una faceta desconocida de Katerine. Tenía cuentas en varios sitios para adultos, donde intercambiaba mensajes y fotografías íntimas. Entre los hallazgos apareció incluso una carta de un supuesto admirador secreto. Pero por más que Rafal intentara desviar la investigación hacia un camino falso, la verdad empezó a abrirse paso. En su descuido, dejó rastros que lo vinculaban de manera directa al crimen. Esa evidencia fue crucial para la fiscalía, que además ya contaba con un motivo claro. Al revisar su teléfono, los agentes descubrieron que jamás había cortado la comunicación ni los encuentros con Anna, la mujer con la que mantenía una relación paralela desde años atrás. La imagen del novio devoto y angustiado se derrumbaba con rapidez. Detrás de sus gestos teatrales de dolor, se escondía un hombre calculador, dispuesto a acabar con la vida de quien lo amaba para asegurar su propio beneficio. El relato de un acosador en las sombras era solo una máscara, un recurso para ganar tiempo y confundir a la policía. Pero cada mentira que intentó sostener se convertía en un hilo que, al tirarse, revelaba más de su verdadera naturaleza. El contraste entre las esperanzas de Katerine y la traición de Novak resultaba devastador. Mientras ella construía un futuro con ternura y dedicación, él tramaba un destino marcado por la codicia y el engaño. La investigación demostraba, paso a paso, que aquel crimen no fue fruto de la impulsividad, sino de una estrategia cruel que buscaba eliminar a la joven y borrar cualquier rastro de humanidad en el proceso. Y aunque intentó ocultarse tras un velo de falsas apariencias, las pruebas terminaron revelando que la mano detrás de aquella tragedia había sido la suya desde el inicio. Las investigaciones sacaron a la luz un motivo económico contundente. Poco antes de la muerte de Katerine, tanto ella como Rafal habían contratado seguros de vida por una suma de 123,000 libras esterlinas, en los que cada uno figuraba como único beneficiario del otro.
Este detalle resultó clave. El cobro de una cantidad tan sustanciosa se convirtió en el principal motor detrás del crimen y del incendio del automóvil, cuya finalidad era desviar la atención de las autoridades. La policía descubrió también que el mismo día de la desaparición, desde el teléfono de Katerine se envió un mensaje al número de Anna Logvinovich. Las cámaras de vigilancia revelaron algo aún más inquietante. Días antes del crimen, Anna, acompañada por un familiar, había llenado un bidón de gasolina en una estación de servicio. Con ello, un tercer eslabón se añadía a la conspiración. Se trataba de Anna Logvinovich, de 32 años, y su tío, Tav Dimitrisin, de 38, quienes se convirtieron en sospechosos de complicidad en el asesinato y en el incendio deliberado para encubrir pruebas. El plan había sido cuidadosamente preparado durante meses. El trío de conspiradores creó perfiles falsos de Katerine en páginas para adultos, subieron fotografías manipuladas y fabricaron conversaciones inventadas con distintos hombres, todo con el objetivo de hacerla parecer una mujer promiscua y desviar la investigación hacia un amante inexistente. Su nivel de frialdad era tal que no dudaron en construir una doble vida ficticia para la joven, empañando su imagen en un intento desesperado por borrar la verdad. Pero la evidencia fue más fuerte que sus engaños. Cuando Rafal y Anna comprendieron que negar ya no tenía sentido, comenzaron a culparse mutuamente. Él afirmaba que Anna, cegada por los celos, había planeado y ejecutado todo para eliminar a una rival incómoda. Ella, por el contrario, lo acusaba a él de haberlo hecho por pura codicia, motivado por el dinero del seguro y la casa. Lo cierto era que ambos habían tejido una red de mentiras despiadadas sobre la vida de una joven alegre y transparente, que jamás sospechó el abismo en el que la arrastraban. Los conspiradores llegaron al extremo de enviar un mensaje desde el teléfono de Katerine a las 5:17 de la mañana, simulando que se dirigía a una cita con un supuesto amante. Sin embargo, los forenses comprobaron que, al momento del incendio, ella vestía solo su camisón favorito, el mismo con el que dormía, y no ropa de calle. Esto reforzaba la hipótesis de que había sido asesinada en la madrugada, en un entorno íntimo, y luego trasladada al auto para intentar borrar cualquier rastro. Un detalle aparentemente mínimo terminó siendo revelador. Faltaba una almohada de la cama de Katerine, y la funda de la única restante había sido lavada y colgada en el tendedero. Para los investigadores, era la prueba de que había sido asfixiada con ella antes de ser llevada al vehículo. El rastro los condujo directamente hasta Anna, pues en su apartamento encontraron una tarjeta SIM asociada al número del supuesto amante, además de notas manuscritas donde ella misma ensayaba los mensajes que luego atribuían al misterioso personaje. Cuando Novak y Logvinovich entendieron que todo estaba perdido, el entramado de su farsa se vino abajo. La meticulosa máscara de engaños no resistió frente al peso de las pruebas. Lo que había comenzado como un plan frío y calculado para obtener dinero y libertad, terminó convertido en un testimonio brutal de hasta dónde puede llegar la ambición y la traición. La verdad, finalmente, había salido a la luz con una contundencia imposible de callar. Ambos intentaron sostener una nueva mentira. Aseguraron que la muerte de Katerine había sido obra de un criminal contratado. Una semana antes del juicio, Anna Logvinovich pidió a una compañera de celda que hiciera circular una confesión falsa de un supuesto sicario, un personaje inventado que afirmaba haber recibido 20,000 libras de Novak para acabar con la vida de la joven. En esa carta, escrita por la propia Anna, el sicario relataba con detalle macabro lo ocurrido. Aseguraba que el cuerpo de Katerine había sido colocado en la cajuela del coche, que Novak estaba satisfecho tras verla morir, y que incluso llegó a acomodarla en el asiento del conductor, poniéndole los zapatos, abrochándole el cinturón y dándole un beso de despedida antes de que el falso asesino incendiara el vehículo a las 6 de la mañana. Rafal Novak, mientras tanto, desempeñaba su papel con maestría. Se mostraba como un novio devoto y enamorado, besando y abrazando a Katerine frente a familiares en los días previos al crimen. Tras su muerte, se acercó a Jane, la madre de la víctima, y con lágrimas fingidas le confesó: «He perdido mi mundo, he perdido mi futuro». No satisfecho con eso, inventó una historia sobre correos y mensajes supuestamente enviados por un exnovio celoso que amenazaba con la frase: «Si no es mía, no será de nadie». Incluso aseguró que Katerine había insinuado pensamientos suicidas. Lo más doloroso fue que, en medio de su devastación,
Los padres de Catherine lo consolaban creyendo que él también sufría por la pérdida. Jane llegó a abrazarlo como a un hijo y le permitió llamarla mamá, convencida de que si su hija lo amaba tanto, debía apoyarlo como parte de la familia. El largo juicio comenzó bajo la presidencia del juez Sharp. El jurado escuchó cómo los 3 acusados planeaban quedarse con el pago del seguro de vida, 123,000 libras esterlinas, y con la mitad de la casa de 2 habitaciones ubicada en Mangold, Somerset, valorada en 137,000 libras. Durante el proceso, se expuso que Novak no mostró emoción alguna cuando la policía le informó sobre el hallazgo del cuerpo calcinado en el auto, la mañana del 12 de septiembre. En la sala, Anna Logvinovich se limitaba a reírse y negar con la cabeza cuando Novak la señalaba como responsable, negándose a declarar en su defensa. Dmitrisin tampoco subió al estrado. El juez Sharp fue categórico. Les dijo a los acusados que aquel había sido un crimen atroz, despiadado, cometido con sangre fría y con una brutal traición a la confianza depositada en ellos. Durante la lectura de la sentencia, ninguno de los 3 mostró emoción alguna. Finalmente, el juez impuso la condena, prisión perpetua obligatoria, con un mínimo de 32 años tras las rejas, sin posibilidad de reducción. Les recordó que habían arrebatado la vida de una joven hermosa que lo tenía todo por delante, y que con su acto no solo destruyeron un futuro prometedor, sino también el corazón de una familia que jamás volvería a ser la misma. El veredicto trajo cierto alivio a los padres de Catherine, aunque el vacío era imposible de llenar. Ellos, que habían abierto las puertas de su hogar y de su confianza a Novak, debieron enfrentar la cruel realidad de que el asesino de su hija había estado tan cerca de ellos todo el tiempo. El dolor de esa traición, unido a la pérdida irreparable de su hija, se convirtió en una herida que ni el paso de los años podrá borrar. La historia de Catherine Wells Barr quedó grabada en la memoria de Somerset como un recordatorio brutal de que, incluso en medio de la aparente tranquilidad, la ambición y la mentira pueden transformarse en las armas más letales. El juicio cerró con una sentencia firme, pero el eco de aquella tragedia siguió resonando en cada rincón de la comunidad, como un recordatorio de lo frágil que puede ser la línea entre el amor verdadero y la traición más despiadada. Todo por dinero, sentenció el juez Sharp al dirigirse a los acusados. Mirando directamente a Rafal Novak, le recordó que las imágenes en las que aparecía de la mano de Catherine, comprando víveres la noche anterior a su muerte, eran estremecedoras, porque él sabía que esa sería su última cena. Tus emociones siempre estuvieron dirigidas solo hacia ti mismo, añadió con firmeza. Luego se volvió hacia Anna Logvinovich. Tu comportamiento fue engañoso, manipulador y cruel. Tuviste plena participación en este crimen atroz. Finalmente, advirtió a Dmitrisin que lo que habían cometido no fue otra cosa que un asesinato con fines de lucro. Hubo circunstancias agravantes de enorme peso y ninguna que pudiera mitigar lo ocurrido, sentenció el juez. El magistrado señaló que en la sala se habían derramado muchas lágrimas, pero que las únicas que merecían existir eran las que se lloraban por Catherine y su familia, su madre Jane, su padre Philippe y su hermana Lynn. Expresó con profunda empatía el dolor de aquellos padres, quienes jamás pudieron imaginar que detrás de la fachada encantadora de Novak se escondía un hombre carente de remordimiento y de humanidad. Todo se trató de dinero, repitió el juez, remarcando que no existían lazos sólidos entre Novak y Catherine. No estaban casados ni tenían hijos. El asesinato, dijo, fue impulsado por codicia, egoísmo y ambición. En el caso de Anna, también por celos y ansias de venganza. A petición de los padres, el juez leyó declaraciones que desgarraron la sala. Jane, entre lágrimas, describió a su hija como una joven cariñosa, generosa, sincera, leal, reflexiva y excepcional. Dijo que tenía un futuro brillante y lleno de posibilidades, y que ella y su esposo estaban inmensamente orgullosos de la mujer en la que se había convertido. La forma en que Catherine fue arrebatada de nuestras vidas, un acto cruel, calculado y lleno de odio, nos perseguirá por el resto de nuestros días. Nunca pude despedirme, nunca pude decirle cuánto la amaba ni escucharla decir, te quiero, mamá, concluyó con la voz quebrada. Para Jane, Novak es un ser malvado que merece pasar el resto de su vida tras las rejas. Philippe, el padre de Catherine, también habló con una mezcla de indignación y dolor. Recordó cómo habían abierto las puertas de su casa a Novak, tratándolo como a un hijo,
y cómo él había traicionado esa confianza de la manera más vil. Su voz, cargada de impotencia, dejó en claro que lo que más le dolía no era solo la pérdida de su hija, sino también la burla que significó acoger en su familia al hombre que terminó arrebatándosela. Durante el juicio, Novak, cubierto de tatuajes, llegó a llorar en el estrado, insistiendo que no tenía nada que ver con la muerte de quien llamaba a su verdadero amor. Intentaba proyectar la imagen de un hombre incomprendido, recordando incluso a los jurados que era padre de un adolescente y que tenía esposa en Polonia. Pero sus lágrimas contrastaban con un hecho irrefutable. Cuando la policía encontró el cuerpo calcinado de Katerine el 12 de septiembre, él no mostró emoción alguna. Jane Wells Barr relató un detalle que estremeció a la corte. Tras la primera liberación de Novak durante la investigación, lo primero que pidió no fue información sobre su hija ni consuelo, sino una cena de bistec. En cuanto compraron la casa juntos y firmaron la póliza de seguro, el destino de mi hija quedó sellado, dijo con firmeza. Se lo advertí a la policía. La vida de Katerine tenía un precio. El momento en que firmó la hipoteca, firmó también su sentencia de muerte. Así, con pruebas irrefutables y un historial de engaños que lo delataban, el jurado declaró culpable a Rafal Novak, un obrero de 31 años. El hombre que se presentaba como pareja amorosa había sofocado con una almohada a Katerine mientras dormía, condenando para siempre la esperanza de una vida que apenas comenzaba. Después de acabar con la vida de Katerine, Rafal Novak urdió una conspiración junto a su amante secreta y el tío de esta para reclamar el seguro de vida de 123,000 libras y obtener además parte de la casa. Anna Logvinovich, de 32 años, y su tío Tad Dimitrisin, de 38, ambos residentes en Taunton, trasladaron el cuerpo de la joven en su propio Ford Focus hasta un lugar apartado, a unos 11 kilómetros de la ciudad. Allí, a las 6 de la mañana, incendiaron el vehículo. Para ese momento Novak ya se encontraba en su trabajo, lo que le proporcionaba una coartada aparentemente sólida. El jurado de la Corte Real de Bristol encontró culpables a Rafal Novak, Anna Logvinovich y Tad Dimitrisin, todos originarios de Polonia. El crimen fue la culminación de meses de encuentros secretos, llamadas clandestinas y planes ocultos, mientras Katerine permanecía totalmente ajena a que se encontraba atrapada en un triángulo amoroso letal. Durante ese tiempo, los acusados se dedicaron a engañar a la policía, fabricando perfiles falsos de la joven en páginas para adultos y enviándole mensajes desde un supuesto amante misterioso, todo con el objetivo de construir un rastro ficticio que desorientara a los investigadores. Tras conocerse el veredicto, los padres de Katerine, devastados por la pérdida, reclamaron controles migratorios más estrictos. Philip y Jane Wells Barr, quienes terminaron separándose después de la tragedia, aseguraron que Novak, condenado previamente en Polonia por agredir a su esposa, nunca debió haber ingresado al Reino Unido. Señalaron que si las leyes hubiesen sido tan severas como las de Estados Unidos, él jamás habría tenido la oportunidad de entrar al país. Acusaron a la Unión Europea de permitir la entrada de individuos peligrosos sin el debido escrutinio, exigiendo a las autoridades británicas mayor rigor en sus medidas. Jane, con apenas 46 años y el rostro marcado por el dolor, declaró: «La gente que entra a este país no es revisada. No sabíamos que Rafal había sido acusado de agresión en Polonia. Estoy absolutamente convencida de que nuestro gobierno debe despertar y dejar de permitir que elementos tan dañinos como Novak anden libremente por aquí». En la sala, los familiares de Katerine rompieron en llanto cuando se anunciaron las condenas. En contraste, los tres acusados permanecieron impasibles, sin mostrar arrepentimiento ni emoción alguna. La sentencia fue contundente: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Aquellos tres inmigrantes que un día soñaron con una vida próspera y llena de oportunidades en Inglaterra habían cambiado, por sus propias decisiones, ese sueño por celdas frías y grises en prisión. Cuando llegó el turno final de la familia, Jane volvió a hablar con la voz quebrada por la pena. Recordó a su hija como una joven hermosa, absolutamente hermosa. Dijo que toda la familia había sentido orgullo cuando Katerine obtuvo su título con honores en la Universidad de Bath Spa, y la describió como trabajadora, determinada, brillante. No sabemos cómo seguir adelante sin ella. Tenía tanto por vivir, tanto potencial, tantas razones para ser feliz, y le arrebataron todo. Nos arrebataron a nuestra hija.
La historia de Catherine Wells Barr quedó grabada como una advertencia dolorosa, un testimonio de cómo la ambición, los celos y la codicia pueden destruir no solo una vida prometedora, sino también arruinar para siempre a quienes amaban profundamente a esa joven que lo tenía todo para brillar. Hoy nos adentramos en un caso que heló la sangre de toda una comunidad. Un caso que, más allá de lo imaginable, dejó una marca imborrable. Si quieres apoyar este canal, suscríbete y mantente activo. Tu apoyo significa mucho. Ahora, entremos en esta historia. En el tranquilo pueblo de Umuarama, al sur de Brasil, el día comenzaba como cualquier otro. Las calles se llenaban de rostros conocidos, el murmullo de la rutina se mezclaba con el aroma del café recién hecho. Nadie podía anticipar que, en medio de esa aparente normalidad, estaba por estallar una tragedia que dividiría la historia del lugar en un antes y un después. De la noche a la mañana, una familia entera desapareció sin dejar rastro. En su lugar, quedó un silencio espeso, casi insoportable. Lo que sucedió esa mañana oscura se convirtió en una herida abierta en la memoria colectiva de Umuarama. Aquel suceso sería recordado por generaciones. Umuarama, en el estado de Paraná, era hogar de la familia Suárez. Una familia respetada, conocida por su integridad y presencia constante en la vida comunitaria. El patriarca, Antônio Suárez dos Santos, nacido en 1956, era un empresario exitoso que dirigía una cadena de tiendas de telas y accesorios, no solo en Umuarama, sino también en otras localidades cercanas. Su reputación era intachable. Un hombre trabajador, generoso, entregado a causas sociales. No era raro verlo repartiendo alimentos en zonas vulnerables, e incluso, en una ocasión, adoptó a un huérfano como si fuera su propio hijo. Su esposa, Helena Mara dos Santos, nacida en 1958, era una mujer discreta, serena, dedicada al cuidado de su hogar. Aunque rara vez se le veía en público, quienes la conocían hablaban de su calidez, su humildad y su fuerte sentido de empatía. Helena era el corazón silencioso de la familia. Juntos, criaron a dos hijas. La mayor, Evelyn Suárez dos Santos, nacida en 1981, se convirtió en una figura destacada en el ámbito legal, llegando a ejercer como jueza. Aunque se independizó desde joven, mantenía un lazo muy estrecho con su familia. La menor, Jacqueline Suárez, nacida en 1982, era de carácter más reservado, emocionalmente más vulnerable. También estudió Derecho, pero su trayectoria profesional fue inestable, marcada por episodios de ansiedad y dificultades personales. Jacqueline vivía con sus padres, y encontraba en el hogar familiar un refugio seguro. Su vínculo con Helena era particularmente profundo. A pesar de su timidez, Jacqueline era afectuosa, cercana, siempre buscando el cobijo de su madre. La casa de los Suárez estaba ubicada en una zona tranquila de Umuarama. Amplia, bien cuidada, más que un simple inmueble, era símbolo de unión y de cariño. Ahí se celebraban cumpleaños, se compartían cenas familiares, se construían recuerdos. Antonio y Helena se esmeraban en que sus hijas se sintieran protegidas, queridas, enraizadas. Desde afuera, la vida de los Suárez parecía ejemplar. Una familia forjada a base de trabajo, compromiso y valores sólidos. Para los vecinos, eran un modelo a seguir, una imagen de éxito cimentado en el esfuerzo y el amor familiar. Pero esa imagen, aparentemente perfecta, estaba a punto de desmoronarse. A los 39 años, Jacqueline conoció a Jan Michelle dos Avaros. El encuentro fue casual, uno de esos cruces de camino que cambian destinos. Jan, de edad similar, aparentaba ser un hombre bien establecido, con empleo en el sector público y una personalidad segura. Su apariencia y su actitud transmitían estabilidad y empatía, justo lo que Jacqueline había estado buscando durante años. En un principio, Jan se mostró atento, presente, siempre dispuesto a ofrecer apoyo emocional. La relación avanzó rápidamente. Antonio y Helena, aunque reservados, miraban con esperanza esta nueva etapa en la vida de su hija. Preferían no intervenir, confiando en que el vínculo seguiría su curso natural. Pero había señales. Desde el inicio, quien observaba con atención podía notar ciertos comportamientos inquietantes en Jan. Su interés en los movimientos de Jacqueline era excesivo. Preguntas constantes sobre dónde estaba, con quién hablaba,
y comentarios sutiles que con el tiempo se volvieron incisivos sobre su ropa, sus amistades. Lo que al principio parecía preocupación, pronto se tornó en control. Evelyn Suárez dos Santos, la hermana mayor de Jacqueline, recordaría más tarde ciertos indicios preocupantes. Desde los inicios de la relación, algo en la actitud de Jan no encajaba del todo. Su comportamiento mostraba señales claras de control excesivo. Sentía celos por las interacciones profesionales de Jacqueline y constantemente se quejaba de sus conversaciones con colegas del ámbito legal. Lo que al principio parecían simples molestias, poco a poco se transformaron en una estrategia para aislarla. Las reuniones con amigas, los eventos del colegio de abogados, los encuentros sociales, todo comenzó a desaparecer de la rutina de Jacqueline. Día con día, ella se alejaba más de su entorno habitual, pasando casi todo su tiempo con Jan. Para alguien como Jacqueline, que buscaba estabilidad afuera cuando no la encontraba dentro, ese aparente cuidado se convirtió en una prisión disfrazada de afecto. Antonio y Elena, siempre atentos al bienestar de su hija, no tardaron en notar el cambio. Jacqueline se volvió más callada, más distante. Compartía menos sobre sus pensamientos y sentimientos, y justificaba las explosiones de carácter de Jan diciendo que estaba pasando por un mal momento. Confiando en que la situación mejoraría con el tiempo, sus padres decidieron no intervenir de manera directa. Pero la influencia de Jan crecía. Se hizo presente en la casa familiar, asistía a cenas, celebraciones y fechas importantes. Se mostraba como alguien que quería formar parte del núcleo familiar. Sin embargo, no todos se sentían cómodos con su presencia. Mientras algunos lo veían como un hombre que intentaba integrarse, otros percibían en él una actitud forzada, incluso agresiva en ciertos matices. Jacqueline, por su parte, decidió continuar con la relación. Después de tantos altibajos emocionales, la idea de construir una vida junto a alguien parecía tener sentido. Así, poco a poco, Jan Michelle Duzavaro se convirtió en una figura constante, no solo en su vida, sino también en la dinámica de los Suárez. Con el tiempo, los cambios en Jacqueline se hicieron más evidentes. Evitaba hablar de su futuro, mostraba señales claras de agotamiento emocional. Sus padres lo notaban, pero temían que un enfrentamiento directo solo la empujara más hacia ese abismo. Las discusiones entre ella y Jan se volvieron frecuentes, a veces por cosas insignificantes, pero el tono, siempre elevado, creaba una tensión insoportable. Los conflictos más intensos surgían cuando se trataba de la carrera profesional de Jacqueline, algo que Jan parecía despreciar abiertamente. Incluso una simple llamada telefónica podía detonar un episodio de celos irracional. Evelyn intentó, en más de una ocasión, hacerle ver a su hermana la importancia de conservar su independencia. Pero Jacqueline ya estaba profundamente enredada en una relación marcada por la inestabilidad emocional y la presión constante. Y aunque Antonio y Elena nunca dejaron de apoyarla, el ambiente dentro del hogar empezó a deteriorarse. Lo que antes era un refugio de paz se convirtió en un escenario de tensión permanente. Las noches, antes tranquilas, se tornaron en discusiones. Jan ya no ocultaba su mal genio, ni siquiera frente a sus suegros. Su impaciencia se volvía cada vez más evidente. Antonio trató de hablar con él, de ofrecerle ayuda o buscar alguna solución, pero sus esfuerzos solo recibían respuestas frías o gestos de molestia apenas disfrazados. Elena, siempre perceptiva, hizo lo posible por mantenerse cerca de Jacqueline, pero sabía que la influencia de Jan ya había dejado una huella profunda en el ánimo de su hija. Al principio, la familia Suárez quiso creer que se trataba de una mala racha, que era cuestión de tiempo para que todo volviera a la calma. Pero los días pasaban, y cada uno parecía alejar más a Jacqueline de la vida que alguna vez conoció. Lo que vivía ya no era una etapa difícil. Era una transformación alarmante, el ascenso de una dinámica peligrosa. Cuando Jacqueline Suárez y Jan Michelle decidieron comprometerse formalmente, la relación ya estaba deteriorada. Las peleas, los celos, la presión emocional, todo lo que envolvía esa unión parecía contrario a la felicidad. Aún así, los preparativos para la boda avanzaron. Desde el inicio, el proceso estuvo cargado de tensión. Jacqueline, que alguna vez soñó con una vida propia, ahora se mostraba apática, ausente. Apenas participó en la organización del evento. Fueron sus padres quienes se encargaron de todo, intentando mantener la normalidad, aunque fuera solo por fuera.
Pero un día antes de la ceremonia, ocurrió un incidente grave. Jan tuvo una explosión emocional provocada por un simple mensaje de trabajo que interpretó como una infidelidad. Su reacción fue tan desproporcionada que puso en riesgo la boda completa. Lo que debía ser un momento de celebración, se convirtió en una señal de alerta que ya no podía ignorarse. Quienes estuvieron cerca de la familia recuerdan que, en los días previos a la boda, incluso se habló de cancelarla. Antonio y Elena se enfrentaron a una decisión que ningún padre quisiera tener que tomar. Por un lado, temían que suspender el matrimonio pudiera afectar gravemente el estado emocional de Jacqueline. Pero, por el otro, también sabían que seguir adelante con una unión marcada por el conflicto y la tensión podía tener consecuencias irreversibles. Al final, decidieron no intervenir. La ceremonia se llevó a cabo, pero el ambiente estaba lejos de ser festivo. Había una tensión palpable entre los asistentes. Las sonrisas eran escasas, los rostros mostraban más preocupación que alegría. Jacqueline, siempre reservada, parecía aún más distante. Se movía como por compromiso, con una expresión vacía, sin emoción. En contraste, Jan mantenía una imagen compuesta, casi impecable. Pero quienes lo conocían con más profundidad notaban un trasfondo de irritación detrás de su cortesía medida. La boda no fue una celebración. Fue una formalidad, un acto social que, más que marcar el inicio de una nueva etapa, parecía sellar un error que ya muchos intuían. Durante su discurso, Antonio eligió sus palabras con extremo cuidado. Habló sobre la importancia de la paciencia, del respeto mutuo, de la voluntad de sostenerse en los momentos difíciles. Evitó las frases típicas de júbilo y esperanza. Su tono era el de un hombre que intentaba mantener la compostura mientras cargaba con un presentimiento sombrío. Evelyn recordaría después que el día entero se sintió pesado, como si el aire mismo advirtiera que algo no iba bien. Ella, junto con varios familiares, sintieron que las cosas avanzaban en dirección contraria a la que deberían. Después de la ceremonia, los recién casados regresaron a la casa de Antonio y Elena. Aunque inicialmente se había planeado que comenzaran su vida juntos en un espacio propio, por razones económicas y logísticas decidieron quedarse en la residencia familiar. No fue una decisión motivada por alegría, sino por necesidad, y esa elección solo amplificó las grietas que ya se habían formado. Jacqueline intentó adaptarse, cumplía con sus tareas cotidianas, pero evitaba cualquier conversación sobre lo profundo. Jan, por su parte, seguía mostrándose ante los demás como un esposo atento. Pero dentro de las paredes de la casa, la tensión crecía. Pronto quedó claro que los problemas que venían arrastrando no habían desaparecido. De hecho, el hecho de vivir bajo el mismo techo que sus padres solo empeoró la situación. Pequeñas discusiones se convertían en peleas intensas. La relación, construida sobre la dependencia emocional y la presión constante, mostraba que no tenía espacio para sanar. Tras la boda, Jan se instaló de lleno en la casa de los Suárez. En teoría, iba a contribuir con los gastos del hogar. Pero eso nunca sucedió. Poco después, renunció a su empleo en el sector público, afirmando que quería emprender su propio negocio. Sin embargo, no tomó acción alguna para lograrlo. En la práctica, Antonio y Elena se convirtieron en el sustento económico no solo de su hija, sino también de su yerno. Jan, sin ingresos estables, no mostró ningún interés real en mejorar su situación. Pasaba los días sin rumbo, sin proyectos, sin iniciativa. Para Antonio, hombre que había construido su vida a base de trabajo y responsabilidad, esta actitud resultaba incomprensible. Intentó hablar con él, sugerirle ideas de negocios, motivarlo a levantarse por sí mismo. Pero todo lo que recibió fueron excusas vagas y promesas vacías. Eventualmente, Jan hizo una petición directa. Necesitaba 30,000 reales para abrir una tienda de insumos para costura. Afirmó que con ese dinero alcanzaría la independencia financiera para él y Jacqueline. Aunque dudaba, Antonio accedió. Lo hizo por su hija. Esperaba, quizás, que esta inversión trajera algo de equilibrio al caos. Pero ya no abrió ningún negocio. En su lugar, usó el dinero para comprarse un automóvil. Ese gesto, ese abuso de confianza, fue devastador para Antonio y Elena. Su decepción fue profunda, pero optaron por no confrontarlo de inmediato. Querían evitar una crisis mayor, por Jacqueline. Con el nuevo auto,
Jan se volvió aún más dependiente del apoyo familiar. No mostró señales de querer cambiar. Seguía viviendo del esfuerzo de sus suegros, mientras el peso económico sobre Antonio se hacía cada vez más insoportable. El respeto hacia Jan, tanto dentro como fuera del hogar, comenzó a desmoronarse. Evelyn, al ver cómo se desarrollaban los hechos, expresó su creciente preocupación. Sabía que la pasividad de Jan estaba erosionando la dinámica familiar. Habló con Jacqueline, intentó hacerle ver la importancia de la independencia económica, pero sus palabras no hicieron eco. Jacqueline, emocionalmente atada a Jan, solía justificar su inacción. Decía que necesitaba tiempo, que aún estaba superando el estrés de su antiguo empleo, que tenía planes, pero aún no los concretaba. Sus intentos de suavizar las cosas solo complicaban más la situación. Con el tiempo, las discusiones en la casa Suárez se volvieron parte del día a día. Las causas eran muchas, pero el patrón se repetía una y otra vez. Con el paso de los días, el comportamiento de Jan Michelle se volvió cada vez más impredecible. Irritable, controlador y completamente reacio al diálogo. Su presencia generaba una tensión constante que iba deshaciendo, poco a poco, el ambiente de calidez que por años reinó en la casa de los Suárez. Elena, quien al principio se esforzaba por mantener la paz, comenzó a sentir una ansiedad creciente. Algo en su interior le decía que la situación estaba saliéndose de control. Jan ya no solo mostraba mal genio, sus estallidos de ira se volvían peligrosos. Durante una discusión, azotó una puerta con tal fuerza que la rompió. Para Elena, ese fue el punto de quiebre, una señal clara de que las cosas podían escalar aún más. Después de un altercado particularmente intenso, Antonio tomó una decisión drástica. Ordenó que Elena y Jacqueline salieran de la casa y se hospedaran temporalmente en un hotel. Mientras ellas estaban fuera, cambió las cerraduras de la vivienda. Fue una medida desesperada, una forma de proteger a su familia y recuperar algo de control. Jan, al enterarse, interpretó la acción no como una advertencia, sino como una traición. En lugar de cuestionar su conducta, eligió culpar a todos los que lo rodeaban. Su actitud agresiva, su negativa a asumir responsabilidad y su resistencia al cambio hicieron imposible cualquier intento de convivencia pacífica. Pese a los esfuerzos de Antonio por contener la situación, el conflicto persistía. Jacqueline, aún atrapada bajo la influencia emocional de Jan, insistía en mantener la relación. Le pidió a sus padres que permitieran su regreso, que le dieran una segunda oportunidad. Esa petición dejó a Antonio y Elena en una encrucijada dolorosa. Debían elegir entre proteger la seguridad de su hogar o respetar los deseos de su hija. El temor por el futuro de Jacqueline crecía con cada día. Elena, en especial, sentía el peso de esa preocupación en cada rincón del alma. Confesó a Evelyn que ya no se sentía segura dentro de su propia casa. Y, sin embargo, actuar con firmeza era difícil. Cualquier intento de alejar a Jan era interpretado por Jacqueline como un ataque a su vida personal. El 8 de agosto de 2021, Día del Padre en Brasil, la familia Suárez intentó conservar algo de la tradición. Las festividades siempre habían sido parte importante de su vida, y aunque el ambiente estaba cargado de tensión, trataron de mantener una apariencia de normalidad. Esa mañana transcurrió en calma. No hubo señales de lo que estaba por suceder. Jan Michelle, quien ya no vivía con Jacqueline ni con sus suegros, llegó inesperadamente a la casa. Llevaba entre las manos un paquete. Dijo que era un regalo para Antonio, en honor al Día del Padre. Su actitud era aparentemente tranquila. Mostró cortesía. Se comportó con una amabilidad medida, casi artificial. Antonio y Elena aceptaron el obsequio con cortesía, aunque con evidente reserva. No mostraron entusiasmo, pero tampoco rechazaron el gesto. Jacqueline, observando desde un rincón, lucía tensa, pero se esforzaba por mantenerse serena. Jan permaneció en la casa aproximadamente una hora. Durante ese tiempo, la conversación fue superficial. No hubo temas delicados, ni enfrentamientos. Su comportamiento fue contenido, pero al marcharse, quedó una sensación extraña en el aire. Algo no encajaba. Su actitud pacífica no correspondía con los meses de conflicto acumulado. Aunque nadie lo sabía en ese momento, ese día sería el último en que la familia Suárez viviría una mañana normal. Lo que parecía un intento de reconciliación, en realidad,
ocultaba algo más oscuro. Detrás de su aparente calma, Jan Michelle escondía intenciones que nadie en la familia podía imaginar. A la mañana siguiente, el 9 de agosto de 2021, desde el exterior, la casa de los Suárez parecía tranquila. Como siempre, su empleada doméstica llegó temprano, esperando encontrar la familiar rutina. Pasos en los pasillos, el sonido de platos en la cocina, voces. Pero en lugar de eso, la recibió un silencio denso, inquietante. Llamó, pero nadie respondió. Caminó hacia el interior, y entonces lo vio. Una escena que la paralizó. En el comedor, yacían los cuerpos de Antonio y Elena, inertes. El estado del lugar dejaba claro que algo brutal había ocurrido. Sin perder tiempo, la empleada contactó a los servicios de emergencia. La policía llegó rápidamente. El primer análisis fue inquietante. No había señales de entrada forzada. Puertas y ventanas estaban intactas. La casa se veía en orden, excepto por el comedor. Los peritos concluyeron que Antonio y Elena fueron víctimas de un ataque repentino y extremadamente violento. Las heridas eran múltiples. Había signos de golpes contundentes y de cortes punzocortantes, especialmente en la cabeza, cuello y pecho. Aún no se podía identificar con certeza el arma utilizada. Pero algo era claro. No hubo tiempo para defenderse. No hubo gritos. No hubo huida. Fue un ataque calculado y fulminante. Jacqueline Suárez fue hallada en el baño del piso superior. A diferencia de sus padres, sus heridas eran mucho más severas. Jacqueline presentaba múltiples heridas punzocortantes. Algunas de ellas eran tajos profundos, otras, puñaladas directas. La violencia empleada en su ataque fue significativamente mayor que la sufrida por sus padres. La cantidad de lesiones, así como su naturaleza, sugería un motivo profundamente personal. Era claro que no se trataba de un acto impulsivo, sino de algo cargado de furia contenida. La escena dentro de la casa era escalofriante. Los investigadores comenzaron a documentarlo todo. Cada rincón, cada objeto fuera de lugar, cada posible rastro de evidencia. No había dudas. El crimen había ocurrido dentro del hogar. No hubo forcejeos. No hubo entradas forzadas. Nada indicaba que alguien hubiera irrumpido desde el exterior. Incluso los agentes más experimentados quedaron marcados por lo que encontraron allí. La brutalidad era impactante, pero lo que más desconcertó fue el intento deliberado de ocultar o minimizar el caos. El escenario había sido manipulado con sumo cuidado, como si alguien quisiera borrar las huellas, pero sin poder eliminar el horror. La investigación oficial se puso en marcha de inmediato, con un objetivo claro: reconstruir lo que ocurrió esa noche dentro de la residencia Suárez. Pronto, los peritos llegaron a una conclusión inquietante. El responsable de la masacre no era un extraño. Era alguien cercano. Alguien que había ingresado sin levantar sospechas. La ausencia de señales de lucha y la aparente calma de la vivienda reforzaban la teoría de un ataque súbito, directo y cuidadosamente planeado. Los detectives comenzaron a interrogar a familiares, amistades y conocidos del entorno más íntimo de la familia Suárez. El objetivo era identificar a quienes habían tenido contacto reciente con Antonio, Elena y Jacqueline. Un nombre emergió casi de inmediato: Jan Michelle Dusa-Varos. El exesposo de Jacqueline había sido visto en la casa apenas un día antes del crimen. Su visita, que en su momento fue interpretada como un intento de reconciliación, ahora adquiría un nuevo y oscuro significado. Llevó un regalo del Día del Padre para Antonio. Permaneció aproximadamente 1 hora en la residencia, y luego se fue. Esa simple acción lo convirtió en el centro de la investigación. Los investigadores comenzaron a indagar no solo en su comportamiento ese día, sino también en sus movimientos posteriores. Pronto descubrieron que Jan no regresó directamente a casa tras visitar a los Suárez. La declaración de su madre sobre su paradero presentaba inconsistencias. Sus mensajes mostraban que ella le preguntaba dónde estaba, justo en el momento en que Jan aseguraba haber llegado con ella. Las dudas crecieron. A estas alturas, la policía ya estaba convencida. El asesino era alguien del círculo íntimo de la familia. Para verificar su coartada, se revisaron las cámaras de vigilancia instaladas en distintas calles de Umuarama. Especial atención se dio a las rutas cercanas a la casa Suárez. Una de las cámaras captó el vehículo de Jan rondando la zona en los momentos clave. Otra lo ubicó en un punto diferente de la ciudad,
estacionado cerca de una coladera pluvial. La grabación era clara. Un hombre con complexión similar a la de Jan descendía del automóvil, se acercaba a la coladera y arrojaba algo en su interior. Simultáneamente, se analizaron los datos de geolocalización de los teléfonos móviles de las víctimas y del sospechoso. El celular de Jacqueline tenía instalada una aplicación de rastreo, que permitía identificar dispositivos asociados en tiempo real. Los datos revelaron que, durante varios momentos del día del crimen, los teléfonos de Jan y Jacqueline estuvieron en los mismos lugares, en intervalos clave. Poco después, el celular de Jan dejó de transmitir ubicación. Los investigadores interpretaron esto como una acción deliberada para ocultar sus movimientos. Con base en esta información, la policía acudió al lugar donde se sospechaba que Jan había arrojado algo. Al inspeccionar la coladera, encontraron 2 teléfonos móviles, los de Antonio y Elena. El dispositivo de Jacqueline no fue hallado, lo que añadió otra capa de complejidad a la reconstrucción de los hechos. La recuperación de los celulares fue un giro crucial en la investigación. Quedaba claro que hubo un intento premeditado de deshacerse de pruebas clave inmediatamente después del crimen. La acción fue meticulosa, calculada. Todo indicaba que el responsable tenía un plan bien pensado. Cada hallazgo fue documentado con precisión por los investigadores. Aunque el arma homicida no fue recuperada, todo apuntaba a un objeto afilado, probablemente un cuchillo o herramienta similar. También se barajó la posibilidad de que se hubiera usado un solo instrumento con distintos extremos, uno cortante y otro contundente, para infligir diferentes tipos de heridas. Las declaraciones iniciales de Jan Michelle pronto comenzaron a chocar con las pruebas. Él afirmó que, tras dejar el regalo en casa de los Suárez, se dirigió directamente a casa de su madre. Sin embargo, los mensajes encontrados en el celular de ella contaban otra historia. Le preguntaba su ubicación, justo en el horario que él aseguraba ya estar con ella. Jan negó rotundamente cualquier participación en el crimen. Dijo que su visita fue únicamente para entregar un presente por el Día del Padre, y que se retiró poco después. Jan Michelle aseguró que se enteró de la tragedia a través de las noticias. Cuando fue confrontado con las pruebas físicas, sus respuestas fueron evasivas. Restó importancia a los hallazgos, calificándolos como coincidencias. Pero para los investigadores, las cámaras de seguridad, las inconsistencias en su relato, el hallazgo de los teléfonos descartados y los datos forenses empezaban a formar una línea de tiempo coherente. En ese punto, la policía ya tenía suficientes fundamentos para creer que Jan Michelle du Savarós no solo había cometido un crimen atroz, sino que además había intentado cuidadosamente encubrirlo. Un examen forense detallado de la casa de los Suárez reveló nueva evidencia crucial. Utilizando reactivos químicos, los especialistas detectaron rastros ocultos de sangre en varias áreas, pasillos, escaleras y cocina. El análisis demostró que, poco después del crimen, alguien intentó limpiar la escena. Se identificaron marcas de agua, residuos de detergente, y señales del uso de un trapeador y una manguera de jardín. Era claro, se trataba de un intento deliberado por borrar las huellas del horror. Pero hubo un detalle que llamó poderosamente la atención de los peritos: las huellas de calzado. En varios puntos de la casa, se encontraron impresiones de sandalias. 2 patrones de suela distintos. Al principio, eso generó la sospecha de que podrían haber participado 2 personas. Sin embargo, un análisis más minucioso reveló algo insólito. Ambas huellas pertenecían al mismo individuo. Los patrones no coincidían en marca ni diseño, pero sí en la longitud del paso, la distribución del peso y la forma de caminar. El culpable había estado usando un par de sandalias, de marcas diferentes. Durante un cateo, se incautaron las sandalias negras de Jan Michelle. El análisis forense confirmó que eran de marcas distintas, una izquierda, una derecha, cada una de un fabricante diferente. Esa rareza, que podría haber pasado desapercibida, se convirtió en una pieza clave para conectar a Jan con la escena del crimen. Los expertos realizaron un análisis comparativo detallado. La forma de las suelas, el desgaste característico, la presión ejercida al caminar, todo coincidía con las huellas halladas en la casa. La probabilidad de una coincidencia aleatoria era prácticamente nula. Además, los rastros no eran caóticos. No se trataba de huellas dispersas sin sentido. El patrón mostraba desplazamientos deliberados entre los cuerpos,
la cocina y la puerta principal. Era evidente que la persona conocía perfectamente la distribución de la casa, y que sus movimientos no fueron impulsivos, sino planeados. La confirmación de que las huellas provenían de un solo individuo con sandalias desiguales reforzaba la hipótesis de la premeditación. La identificación del calzado como perteneciente a Jan Michelle lo vinculaba directamente con la escena, y con el momento en que ocurrió el crimen. Con esto, los peritos desmantelaron cualquier teoría que sugiriera que la tragedia fue producto de una pérdida momentánea del control o de un intruso desconocido. La imagen comenzaba a tomar forma con claridad dolorosa. Alguien cercano, alguien que conocía cada rincón de la casa, había actuado con frialdad y precisión, y luego había intentado borrar las huellas de su crimen. Tras presentar cargos formales, la defensa de Jan Michelle respondió con una estrategia agresiva, intentando desacreditar la evidencia presentada por los investigadores. Su objetivo era sembrar duda entre los jurados. Uno de sus principales argumentos se centró en el tamaño del calzado. Aseguraron que las sandalias incautadas eran más pequeñas que la talla real de Jan. Durante el juicio, se le pidió que las usara, y fue evidente que le quedaban justas. Sus abogados afirmaron que esa diferencia de talla podía deberse a un error en la recolección de pruebas o a una equivocación de los investigadores. Pero la fiscalía respondió con contundencia. Recordaron al jurado que fue el propio Jan quien entregó voluntariamente esas sandalias. Además, los expertos forenses reiteraron que el patrón de desgaste y las marcas coincidían exactamente con las huellas encontradas en el lugar del crimen. La diferencia de talla resultaba, en este contexto, irrelevante. Otro intento de la defensa por desacreditar la evidencia giró en torno a una camiseta con rastros de sangre hallada en la casa de Jan. Alegaron que dichas manchas podían haberse originado por cortes menores o contacto con sangre animal. Sostuvieron que la cantidad de material biológico era insuficiente para una conclusión definitiva. A pesar de estos argumentos, el peso del conjunto de pruebas era abrumador. Los movimientos de Jan, su falta de coartada creíble, los teléfonos encontrados en la coladera, las huellas coincidentes, sus contradicciones, todo apuntaba en una sola dirección. La defensa intentó sembrar dudas, pero los hechos, fríos y consistentes, hablaban por sí solos. Y entonces, surgió otro elemento decisivo, el comportamiento de Jan Michelle después de la tragedia. La reacción de Jan Michelle tras la tragedia dejó helados a todos. Su frialdad, su falta de dolor visible, y su comportamiento distante provocaron sospechas inmediatas. Pero lo más alarmante fue lo que hizo a las pocas semanas del crimen. Sin mostrar señales de duelo, inició trámites legales para ser reconocido como el viudo legítimo de Jacqueline Suárez. Su intención era clara, reclamar los bienes que le corresponderían como heredero. Esta acción no solo indignó profundamente a los familiares de las víctimas, sino que sacudió a toda la comunidad de Umuarama. Para muchos, fue una confirmación moral de su culpabilidad. Nadie que realmente estuviera devastado por la pérdida de su esposa actuaría con tanta frialdad y con tanta rapidez. Su conducta revelaba algo más que indiferencia. Sugería una motivación clara, económica. El retrato de Jan como víctima de una tragedia inesperada se desmoronaba por completo. Las piezas se encajaban en una narrativa de cálculo, ambición y desprecio total por la vida de aquellos que alguna vez lo acogieron. Tras revisar cuidadosamente todas las pruebas, el jurado emitió su veredicto. Jan Michelle du Savarós fue declarado culpable por el asesinato de 3 personas. La sentencia, 86 años y 8 meses de prisión. Además, se le ordenó pagar una indemnización de 450.000 reales brasileños a la familia de las víctimas. El veredicto fue considerado una victoria para la justicia. Pero ninguna condena, por justa que sea, puede reparar una pérdida tan devastadora. Después del juicio, un silencio pesado se apoderó de la casa de los Suárez. Ya no quedaba nadie más que Evelyn Suárez dos Santos, la única sobreviviente, sin sus padres, sin su hermana. Y aunque hubo algo de alivio al saber que el responsable enfrentaría las consecuencias, el vacío era irreversible. Para Evelyn, comenzaba un capítulo nuevo, uno que tendría que recorrer sola, cargando el peso de cada recuerdo, cada rincón del hogar, cada ausencia. La casa, que por años fue símbolo de unidad, de calor, de amor familiar, ahora se erguía como un testigo mudo de una tragedia que cambió vidas para siempre.
En Umuarama, la historia de la familia Suárez quedó grabada con fuerza. Un recordatorio severo de cuán peligrosa puede ser la confianza mal depositada, incluso hacia aquellos que alguna vez fueron recibidos como parte de la familia. Gracias por acompañarme en este caso tan impactante. Tu apoyo significa mucho para mí. Si este contenido te conmovió o te pareció importante, ayúdame a compartirlo. Dale like, comenta y no olvides suscribirte. Tu participación hace toda la diferencia. Nos vemos pronto.